gobierna sobre el universo, justo y fiel, vestido de gloria y poder, coronado estás, por siempre reinarás, postrados a tus pies, loados hoy tu santo nombre, en adoración nos entregamos a ti. Toma tu lugar y habítanos, Señor. Oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Santo Dios. Dice así el Catecismo de Westminster, que pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Y la respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos, la mayoría de las personas piensan: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y lo están buscando toda la vida. El Catecismo pregunta: ¿cuál es el fin principal? ¿Cuál es el propósito más alto, más elevado por el cual el ser humano existe? Y la respuesta que da este Catecismo es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. También hay otro catecismo antiguo de 1563, el Catecismo de Heidelberg, que pregunta en su primera pregunta, en su primer cuestionamiento, la pregunta es: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Entiéndase consuelo aquí como alegría, ánimo, alivio, aliento. ¿Cuál es finalmente la máxima alegría o el máximo consuelo o el máximo ánimo que podemos conseguir en la vida, tanto en la vida como en el momento de morir? Y la respuesta del Catecismo de Heidelberg a esta pregunta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Pero vamos a verlo de otra manera. Quizá podamos entender esto de otra manera, visto desde otro punto de vista. ¿Por qué a las personas les gustan, por ejemplo, diferentes tipos de películas? Hay personas que les gustan las películas sentimentales, dramáticas, pero hay personas a las que les gustan las películas de acción. ¿Por qué nos gustan diferentes tipos de películas? Porque nos deleitamos en cosas diferentes, porque nuestros corazones desean cosas diferentes. Las cosas que a mí me gustan no son necesariamente las cosas que a mi esposa le gustan, porque tenemos gustos diferentes. Cuando esos deseos alcanzan en nuestras vidas niveles muy elevados, cuando esos deseos alcanzan en nuestras vidas niveles de devoción muy altos, entonces llamamos a eso que deseamos, lo llamamos el objeto de nuestra adoración. Y Dios definitivamente creó al hombre con una tendencia a la adoración. Todos somos adoradores, pero lo que nos diferencia es qué o a quién adoramos y en qué sentido adoramos y en qué sentido somos adoradores. En que le entregamos nuestra pasión, nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestro deleite, lo entregamos a algo o a alguien, y a eso que le entregamos toda nuestra vida, toda nuestra pasión, a eso es a lo que nosotros adoramos. Porque eso se convierte en lo que más amamos y en lo que más nos importa.
Todos nosotros entonces, desde el punto de vista bíblico, somos adoradores. Aunque digamos que no creemos en Dios, la persona que diga que no cree en Dios definitivamente adora algo en lugar de Dios, una cosa creada, o se adora a sí mismo siendo él una criatura de Dios. Así que la pregunta que sigue esta tarde, antes de comenzar con la historia que vamos a recordar hoy, es: ¿por qué nos creó Dios? Fuimos creados para adorar a Dios y para regocijarnos en su grandeza y valor. Por esa razón nos hizo a su imagen y semejanza. Y quisiera animarlo a pensar ahora mismo en un guante, cualquier clase de guante, un guante de cirugía, un guante de cocina, un guante de obra, un guante que se usa para agarrar, para asir las ollas calientes en la cocina. Todos los guantes son hechos a imagen y semejanza de las manos. Los guantes fueron diseñados para contener manos. Cualquiera que sea el uso que se le dé al guante, del tipo de material que sea hecho, ese no es el punto. El punto es que un guante, usted lo mira y usted al mirar el guante le ve forma de mano, no le ve forma de otra cosa. Así que usted meterá su mano en ese guante para usarlo cuando lo necesita, en el uso que sea. Asimismo, usted y yo fuimos diseñados y creados a la imagen y semejanza de Dios, como el guante es diseñado a la imagen y semejanza de una mano. Fuimos diseñados para contener a Dios, para disfrutar a Dios, para que Dios sea el todo de nuestra vida. Pero en la práctica no es así para la mayoría de las personas. En otras palabras, usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y sabe una cosa, todo, no solamente usted y yo, toda la creación fue creada para la gloria de Dios. Hay un salmo, el Salmo número 19, en el verso 1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este salmo está diciéndonos a nosotros que los cielos, que el firmamento, que las estrellas, todo aquello que nosotros podemos ver que fue creado por la mano de Dios, por la boca de Dios, porque las palabras de Dios crearon estrellas, galaxias y todo cuanto existe. Todo fue creado según la Escritura, todo fue creado para glorificar a Dios. Y de hecho usted se queda mirando la creación. Este gran árbol que tenemos en este parque, este gran árbol que siempre me llama la atención cada vez que vengo a este parque, este árbol que tengo aquí enfrente de mí, me inquieta, me llama la atención, me parece hermoso, me parece maravilloso, perfecto. Y no puedo pensar otra cosa que Dios creó este árbol. Y este árbol me dice a mí que Dios existe, que Dios es real y que Dios es glorioso, que Dios merece gloria. Pero nosotros miramos la creación y nos quedamos pensando todavía en los razonamientos de los hombres, buscándole el origen a las cosas creadas, en accidentes, en la evolución y en muchas otras causas que no son la causa mayor. La causa mayor es Dios. Fuimos creados por Él para su gloria. Ahora, desde el principio de la creación, al hombre no le falta nada, porque todo lo que necesita para sentirse bien, para ser feliz y estar satisfecho, lo encuentra en Dios. Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 28 dice: y los bendijo Dios. ¿Qué le falta al ser humano si cuando Dios lo creó, Dios lo bendijo? Cuando Dios creó al ser humano, lo primero que vieron los ojos de Adán cuando abrió sus ojos, porque Dios sopló aliento de vida sobre él, y entonces fue un hombre vivo, el primer ser humano vivo sobre la tierra. Comenzó a respirar y comenzó a vivir, pero cuando él abrió sus ojos, lo primero que vio fue al Creador, y Dios lo bendijo. Y el hombre era feliz en Dios su Creador, y no le faltaba nada, no andaba buscando nada afuera de Dios, aparte de Dios, para ser feliz o para descubrir el propósito de su existencia. ¿Qué dice la Biblia al respecto de que nosotros existimos para Dios y para su gloria?
El Salmo 86, verso 9 dice: todas las naciones, es decir, todos los seres humanos de diferentes pueblos, de diferentes tribus o etnias, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Sin embargo, necesitamos entrar en esta historia. La historia que vamos a recordar esta tarde es la historia del hijo pródigo, para ver si podemos descubrir que Dios es más glorificado en nuestras vidas cuando usted y yo estamos más satisfechos en Dios. La historia que queremos recordar esta tarde se llama la parábola del hijo pródigo. Esa historia habla de un padre que tenía dos hijos, el mayor, el menor. El menor un día le dice a su padre: padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde, porque yo me quiero ir de casa. La historia dice que el padre le entrega la parte de su herencia. El muchacho se va a un país lejano, a una tierra lejana, y gasta todo su dinero con sus amigos, gasta todo su dinero en fiestas, gasta todo su dinero en todo lo que a él le apetecía, en todo lo que él deseaba, incluso con mujeres, con borracheras, con todas esas cosas que usted se puede imaginar. Pero la historia dice que un día vino una gran hambre y que a ese muchacho se le acabaron las monedas, se le acabó el dinero, se le acabó el recurso que su padre le había entregado. Y entonces se quedó solo y ya no estaban los amigos con él para acompañarlo en este momento difícil. Y cuando estaba solo empezó a buscar trabajo, pero no consiguió trabajo. Lo único que consiguió fue una finca donde un hombre le dijo: puedes cuidarme los cerdos y alimentarlos, y ahí puedes dormir. Y cuando dice la parábola que cuando el muchacho agonizaba de hambre, entró en razón. Y entonces se acordó de su padre y de la casa de su padre y planeó regresar. Ustedes ya conocen esa historia. Es la historia de todos nosotros. Todas las parábolas que Jesús dijo en ese capítulo de Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, las tres parábolas, todas tienen un elemento en particular común, y es la alegría. Cuando cuenta Jesús la historia de la oveja perdida, habla de un pastor que tenía 100 ovejas, perdió una, dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Y cuando la encontró, entonces dice que estaba muy feliz, que estaba muy gozoso, y reunió a sus amigos y vecinos y les dijo: alégrense conmigo, porque la oveja que estaba perdida ha sido hallada. También cuenta la parábola de la moneda perdida. Una mujer tenía 10 monedas, perdió una de las monedas, y dice que la mujer barrió toda su casa, puso la casa patas arriba para encontrar la moneda que se había perdido. Y cuando la halló, reunió a sus amigas, a sus vecinas, y les dijo: regocíjense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Y también en la historia del hijo pródigo, cuando el joven regresa después que él entra en razón, y en su corazón él dice: debo regresar a casa, debo pedirle perdón a mi padre, y no le pediré ni siquiera que me reciba como hijo, voy a pedirle que me reciba como uno de sus jornaleros. Y planea todo lo que va a decir y regresa finalmente a casa. Dice la historia que el padre, cuando lo vio venir de lejos, salió de su casa a encontrarlo, corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó y lo recibió con alegría. Y llamó a sus criados y les dijo: vamos a hacer una gran fiesta, porque el hijo que se había perdido ha sido hallado, el hijo que estaba muerto ha resucitado. Y lo único que podemos ver en las tres parábolas que es preeminente es la alegría. ¿Qué es lo que quiero decir esta tarde? Dios se alegra, Dios es feliz, Dios es feliz en su perfección, en su santidad, en su poder ilimitado. Dios es feliz en todas sus virtudes y en toda su esencia. Dios quiere compartir su alegría con usted y conmigo. Y por eso las tres parábolas terminan con una expresión de alegría y de gozo.
Dios se alegra no porque se hayan solucionado los problemas del mundo, no porque se hayan acabado la tristeza y el sufrimiento humano, no porque miles de personas estén de pronto reunidas en templos, porque a eso le parece a muchas personas que es bueno. Pero sabe una cosa, los templos están llenos de gente como el hijo pródigo, que no aman a Dios, aman las cosas que Dios puede darles. El hijo pródigo tenía un problema, como el hijo mayor. Quisiera hablarles del hijo mayor el próximo sábado, pero quiero que pensemos en esta tarde. El hijo pródigo, el hijo menor, tenía el mismo problema que usted y yo tenemos. ¿Por qué se levanta el muchacho para decirle a su papá: dame la parte de mi herencia que me corresponde? Cuando un hijo, en esa época, en el contexto donde Jesús cuenta la historia, no se atrevería jamás a hacer semejante cosa, porque la única manera en que se podía repartir la herencia de un padre, los bienes de un padre, es si el padre moría. Pero si el hijo está diciéndole: papá, dame la parte de mi herencia que me corresponde, en otras palabras, el hijo le está diciendo a su papá: ¿por qué no te mueres? Quisiera que no vivieras, que estuvieras muerto mejor, porque lo que quiero es mi herencia, lo que quiero es tu dinero. No te quiero a ti, papá, quiero tu dinero. Y nosotros somos como el hijo pródigo, porque siempre buscamos a Dios esperando los recursos de Dios, lo que pueda venir de sus manos, pero no a Dios. Dios no nos interesa. No hemos encontrado el valor que Dios tiene en nuestro corazón. No hemos podido descubrir cuán valioso es Dios. ¿Saben una cosa? Cuando el muchacho regresa, el hijo mayor del que queremos hablar la próxima semana, el hijo mayor se enoja. Se entera que están haciendo una fiesta en la casa de su padre porque ha regresado su hermano menor. El que malgastó el dinero de su padre, sí, es cierto, pero regresó. Y lo que el padre quiere entregar es algo que nosotros no valoramos de Dios. Lo que el padre le da al hijo pródigo es lo que él nos ha dado a nosotros por medio de su hijo Jesucristo. Lo que el padre le dio al hijo pródigo es misericordia. Él no merecía regresar a casa. Él había perdido el nombre. Un papá que tuviera un hijo con esas características, si el hijo se iba de casa, si el hijo pedía la herencia, como en esta historia lo hizo el hijo menor, el padre iba a hacer un entierro simbólico. Cuando el muchacho se fuera de casa, el padre va a reunir a todos los vecinos y van a enterrar un cajón de madera, como si fuera un ataúd. Lo va a enterrar simbólicamente y va a decir públicamente: a partir de este día mi hijo está muerto. Él no puede tener el nombre de la familia. Ha sido desheredado. Ya no es mi hijo. Pero en la historia vemos al hijo menor regresando a casa, al padre levantándose de la silla, quizá de la sala, viéndolo a lo lejos regresar, andrajoso, descalzo, hambriento, agonizando de hambre. Él lo ve a lo lejos y él siente, dice la escritura, que él se mueve a misericordia y él corre cuando ningún padre en esa época se levantaría para correr, porque esto no era apropiado para un padre. Corren los niños, corren las mujeres, pero no un padre en una casa. Y este padre corre para recibir a su hijo que ha regresado. Y por eso él dice con esa alegría, con ese gozo: mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. ¿Qué era lo que quería el hijo menor? Al padre, el hijo menor quería las riquezas del padre. La pregunta para hacernos esta tarde es: ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que usted cree que lo hará feliz? ¿Pensionarse? ¿Tener casa propia? ¿Sanarse de esa enfermedad? Hay gente que dice: desde que yo tenga salud y trabajo, soy feliz, estoy tranquilo. No importa si Dios falta en sus vidas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que nos parece que será lo que nos producirá felicidad, gozo, tranquilidad.
No hay otra fuente de gozo aparte de Dios. El Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay otra fuente de gozo aparte de Dios. También el mismo salmista dice: no hay bien fuera de ti. Y como si Salomón hubiese tenido Facebook o hubiese tenido correo electrónico, yo quiero recordarle las palabras de Salomón, el rey sabio, el rey que le pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió toda la sabiduría que él deseó. Salomón dice: yo soy el hombre que bebió todo el vino que un hombre quisiera beber. Yo soy el hombre, dice el rey Salomón, que tuvo todas las mujeres que un hombre quisiera tener. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. Salomón, el rey sabio, dice: yo soy el hombre que me entregué a mis deseos sin perder la sabiduría y sin perder el juicio. Escúcheme, el rey Salomón hizo algo loco. El rey Salomón hizo una cosa totalmente desquiciada. Él dice: yo me entregué a los deseos, a mis deseos, sin perder la sabiduría que Dios me dio. ¿Puede usted entender eso? Él a propósito dijo: voy a descubrir por mí mismo si vale o no vale la pena entregarse a los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne y la vanagloria de esta vida. Pero dice al final, dice: yo lo probé todo. Él tenía el dinero, él tenía el poder, él tenía la influencia, él tenía las posibilidades, todas las posibilidades de tener, de adquirir lo que se le ocurriera, lo que deseara, cualquier cosa que él deseara. Y él dice: yo lo hice todo y yo lo obtuve todo, lo probé todo y he hallado al final de mi vida esta lección, he aprendido esta lección, que todo lo que ocurre debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Yo no sé si usted necesita hacer lo mismo que Salomón y salir como el hijo pródigo e irse al mundo a pecar desenfrenadamente, a desperdiciar su vida, sabiendo que otros ya lo hicieron en el pasado y nos dejaron un mensaje muy claro: no vale la pena, no tiene sentido, dice Salomón, es una estupidez, es vanidad, es simpleza. En otras palabras, Salomón está diciéndonos, gritándonos a través del tiempo: es una necedad, es una necedad que tú insistas en buscar el gozo, el placer, la alegría, la felicidad en el pecado, cuando sabes que la única fuente de verdadera felicidad, de gozo, de alegría constante, permanente, eterna, es Dios. No puedes quedarte esta tarde ahí sentado en esa silla de parque como Herodes se sentaba a escuchar a Juan el Bautista. Dice la escritura en el Evangelio de Marcos que Herodes estaba fascinado escuchando a Juan el Bautista. Y mucha gente hoy está fascinada escuchando hablar de Dios. Mucha gente hoy está seducida por el carácter cristiano. Esa cosa del cristianismo es interesante. Eso de la Biblia, eso de escuchar la palabra de Dios, qué cosa tan bonita. Eso mismo hacía Herodes. Herodes mandaba a traer a Juan. Juan todo el tiempo le decía a Herodes: no debes dormir con la mujer de tu hermano. Es pecado que tú te estés acostando con la mujer de tu hermano. A Herodes no le importaba. Dice Marcos que Herodes lo mandaba a traer de todas formas, aunque sabía que Juan le iba a decir la verdad, aunque sabía que Juan lo iba a confrontar en su estilo de vida pecaminoso. Pero Herodes disfrutaba escuchar a Juan. ¿Qué nos puede condenar? El placer. Hay solo un tipo de placer que nos salva: el placer que Dios nos da, el gozo que Dios nos da, la alegría que viene de Dios. El pastor que tenía 100 ovejas, escuche, el pastor que tenía 100 ovejas dejó las 99, buscó la que se perdió, y cuando la encontró, dice, se regocijó. Dios quiere, Dios está hallando
todavía. Dios está buscando todavía. Dios quiere encontrar todavía ovejas perdidas. Ovejas que fueron diseñadas para estar con su pastor, en el rebaño del buen pastor, en el cuidado del buen pastor, en la protección y en la provisión del buen pastor. Dios todavía está esperando y está tratando de encontrar hijos pródigos. Él está allí sentado en su trono esperando que un hijo pródigo entre en razón. Hay un deseo en el corazón de Dios que usted llegue hasta el fondo de su pecado, para que cuando esté allí en el fondo de su pecado y usted haya agotado sus recursos buscando el placer en el pecado y ya no tenga más fuerzas, entonces usted entre en razón y diga: quiero regresar a Dios, no puedo vivir un día más así. El Padre está esperándolo. Jesús le dice a la samaritana: mujer, ¿sabes una cosa? El Padre todavía busca. La hora viene y la hora es. El Padre está buscando, y eso está ocurriendo ahora mismo. El Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Si el Padre busca gente que lo adore, entonces la característica principal de las personas que el Padre está buscando es que son hijos. Si no, no diría Padre, diría Dios está buscando adoradores. Pero Jesús dijo: el Padre está buscando adoradores. Entonces lo que el Padre está buscando son hijos. Hijos que están perdidos, adorando a otro Dios. Hijos idólatras. Hijos que han hecho de las cosas creadas el objeto de su adoración. Ya no glorifican a Dios, ahora glorifican su dinero, su trabajo, su familia, sus pertenencias, sus riquezas, su éxito. Dios está buscando hijos esta tarde. Esta noticia que quiero compartirles: el Padre Celestial está buscando hijos pródigos que hayan tocado fondo, que ni siquiera encuentren nada para comer, que estén agonizando. Hijos que estén desesperados, hijos que hayan probado el pecado de tal manera que se les salió por las narices y las orejas y están hartos de pecar y pueden decir: Dios, ten misericordia de mí. El Padre está esperando que alguien pueda reconocer en el fondo de su miseria y de su ruina espiritual que necesita desesperadamente a Dios. Esto es el Evangelio. Tú puedes ir a una iglesia, tú puedes asistir a un templo y estar yendo al infierno, a menos que Dios sea el motivo sustentador, el único motivo sustentador de tu gozo, de tu alegría. Si no puedes dejar el cigarrillo, si no puedes dejar el trago, si no puedes dejar la prostitución, si no puedes dejar la sustancia que consumes para sentirte bien, entonces eres un idólatra que insulta continuamente a Dios, que de alguna manera le dice a Dios: Dios, tú no eres suficiente para mí. Tú no me produces alegría. El trago sí. Tú no me produces alegría. La marihuana sí lo hace. Es un insulto a Dios. Y por eso te condenas. Porque sustituyes a Dios. Quitas a Dios de la ecuación. Y dices: es imposible que Dios me haga tan feliz. Esta tarde la invitación es a que te vuelvas de tu adicción, a que te vuelvas de tus ídolos, a que regreses como hijo pródigo, humilde, quebrantado a la casa de tu Padre. Te tengo buena noticia: si decides regresar, el Padre está con los brazos abiertos esperando por ti. No seas como Herodes. Herodes nunca se convirtió. A Herodes le fascinaba escuchar a Juan el Bautista, pero nunca dejó de pecar. No hay cristianismo hasta que tú tomes una decisión. Tú puedes seguir diciendo: muy bonito, muy bonita la predicación, pastor, gracias, qué hermosa la palabra de Dios, y seguir viviendo en pecado porque no quieres decidir nunca.
Hay un llamado, hay un grito desde el cielo hoy. Hay un grito de misericordia, hay un grito de gracia. Es la voz, es el eco del corazón del Padre amoroso, misericordioso de la parábola, que todavía retumba en nuestros oídos. Hay misericordia. Todavía hay tiempo de gracia para que alguien regrese a Dios. Dios está esperando por usted. Si hay alguien en este lugar que está interesado en volver sus ojos a Dios, en regresar con el Padre, a casa de Dios, a casa del Padre. Si hay alguien que ha sido tocado por la palabra de Dios esta tarde y sinceramente desea abandonar su pecado, darle la espalda a su pecado y volver con el Señor, yo lo espero aquí cuando termine. Quiero que usted se acerque sin miedo, sin vergüenza, porque Jesús dio su vida en la cruz por usted, para reconciliarnos a usted y a mí con Dios, para llevarnos a todos, el justo por los injustos, para llevarnos a todos a Dios. Y Él lo hizo y no sintió vergüenza, Él lo hizo con gozo, porque sabía que podía haber un día como este, una tarde como este, alguien, al menos un pecador que se arrepienta. En el mismo evangelio de Lucas, donde está la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, verso 10 de Lucas, dice: de la misma manera, dice Jesús, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Si al menos hay uno en este lugar, habrá gozo en el corazón de Dios. Dios está esperando por usted. Gracias por escucharnos.